que el oxígeno. Y por tanto, puede desplazar al oxígeno. Además, se liga con una fuerza unas 250 veces superior. Claramente se entiende que el monóxido de carbono puede provocar la muerte por intoxicación de este gas, porque el monóxido de carbono se une en el lugar donde debería unirse el oxígeno, en la hemoglobina. O sea, lo desplaza de su lugar al oxígeno. ¿Por qué lo desplaza? Porque el monóxido de carbono tiene una fuerza de 50 veces superior. De manera que si la persona está en un ambiente con monóxido de carbono, poco a poco se va a intoxicar porque el oxígeno ya no va a poder fijarse a la hemoglobina, pues la hemoglobina estará ocupada por el monóxido de carbono. Esa es la importancia de conocer de este gas. Transporte de dióxido de carbono en la sangre. Formas químicas en las que se transporta el dióxido de carbono. Ya vimos que el oxígeno se transportaba en dos formas. Uno, unido a la hemoglobina, en el 70 y, ¿quién se acuerda? ¿Cuánto por ciento era? El oxígeno se transportaba en la sangre unido a la hemoglobina, como oxihemoglobina. ¿En qué porcentaje se transportaba? Si queda 3% como gas disuelto, ¿qué porcentaje sería? 97, doctor. Muy bien, no se olviden esas cifras, ya 97%. El CO2 se transporta en tres formas. Uno, transporte en estado disuelto, igual que el oxígeno. Este gas también se puede transportar como gas suelto, libre en el líquido del plasma. Dos, en forma de ion bicarbonato. Tres, hay una tercera parte más. ¿Dónde está? Vamos a buscar. Unido al CO2, pero es la segunda. Ion bicarbonato. Vamos a ver acá. Aquí está. Aquí está unido a la hemoglobina. Ya vamos a ver poco a poco. Primero, transporte de CO2 en estado disuelto. En estado disuelto se transporta hasta los pulmones, pero en muy poca cantidad, como gas suelto o disuelto en el líquido del plasma. Apenas, como dice aquí, se transporta 0,3 ml de dióxido de carbono cada litro. Del 100% del dióxido de carbono que se transporta a los pulmones, este representa apenas el 7%. Aquí hay unos detalles que no son tan importantes. A una presión de 45 se transporta 2,7. A una presión de CO2 de 40, 2,4. Lo más importante es ver esto. En estado disuelto se transporta 0,3 ml para cada decilitro, lo que representa 7% nada más. En este cuadrito podemos ver transporte de dióxido de carbono como gas suelto o disuelto, el 7%. La forma más importante es en forma de ion bicarbonato. Miren, rápidamente, aquí vamos a ver en este dibujo, vean el dibujito, aquí está la célula. La célula, después de realizar su metabolismo, después de obtener energía, elimina productos de desecho. Uno de ellos es el dióxido de carbono. Este dióxido de carbono sale de la célula por diferencia de presión, ya vimos eso, difunde al espacio intersticial, al líquido intersticial. Por diferencia de presión también del líquido intersticial, el CO2 entra al capilar. Una parte entra al plasma y otra parte entra al eritrocito. En el eritrocito, este dióxido de carbono se une a la molécula de agua. Se une a una molécula de agua. Fíjense la importancia de una enzima llamada anhidrasa carbónica.
Esta anhidrasa carbónica que está presente dentro de los eritrocitos acelera la formación de ácido carbónico. Es decir, cuando se une agua con dióxido de carbono, esta enzima hace que ésta se convierta en ácido carbónico en cuestión de segundos, porque esta enzima es la que acelera rápidamente esta conversión para que se convierta en ácido carbónico. Luego, también en cuestión de algunos segundos, este ácido carbónico se fragmenta en dos, en bicarbonato y en hidrógeno. En bicarbonato y en hidrógeno. Este hidrógeno libre dentro del eritrocito podría provocar al eritrocito, le podría dar un ambiente muy ácido. Recuerden que la presencia del hidrógeno provoca ambiente ácido, acidifica el lugar. Pero no pasa esto sencillamente porque este hidrógeno se une a la hemoglobina y queda amortiguada, queda neutralizada. No nos olvidemos que la hemoglobina es un excelente amortiguador ácido básico. Entonces, en este caso, se une al hidrógeno y evita que se forme acidez dentro del eritrocito. Por otro lado, los iones bicarbonato, que ya están libres acá, van a difundir al plasma, adentrar al plasma. Y en esta forma, este bicarbonato ha de viajar en el plasma de la sangre hasta llegar a los pulmones. En los pulmones se va a revertir estas reacciones que hemos visto. Por ejemplo, nuevamente se va a convertir a nivel de los pulmones en ácido carbónico y nuevamente se va a convertir en molécula de agua y dióxido de carbono. Este dióxido de carbono ya se elimina posteriormente al exterior cuando pasa a los alvéolos. En esta forma, el dióxido de carbono se transporta en el 70% a los pulmones para su posterior eliminación. Entonces, si se preguntara, ¿cuál de las tres formas es la más importante para transportar dióxido de carbono desde los tejidos hasta los pulmones? La respuesta es en forma de ion bicarbonato, que representa el 70%. El dióxido de carbono también se puede unir a la hemoglobina y se puede transportar unida a la hemoglobina. En este caso representa el 23%, en segundo lugar, ¿no? Entonces, el primer lugar está ocupado por el ion bicarbonato, en esa forma se transporta 70%. Luego le sigue el dióxido de carbono unido a la hemoglobina, en el 23%. Finalmente, el dióxido de carbono se transporta como gas suelto, que representa nada más que el 7%. Transporte de CO2 combinado con hemoglobina, aquí está, ¿no? Con proteínas plasmáticas. Aquí el dióxido de carbono reacciona con radicales amino de las moléculas de hemoglobina. Aquí es donde se une el dióxido de carbono con la hemoglobina. ¿Cómo se llama la unión de oxígeno con hemoglobina? Oxihemoglobina. ¿Cómo se llama la unión de dióxido de carbono con la hemoglobina? Se llama carbamino-hemoglobina. Esta combinación es reversible, de modo que el CO2 se libera en los alvéolos. En esta forma se transporta el 23% del total. Acá tenemos otro efecto, el efecto Haldane. Se debe al simple hecho de que la combinación del oxígeno con la hemoglobina en los pulmones hace que la hemoglobina se convierta en un ácido más fuerte. Esto desplaza el dióxido de carbono desde la sangre hacia los alvéolos de dos maneras. La hemoglobina, que es mucho más ácida, tiene menor tendencia a combinarse con el dióxido de carbono para formar carbaminohemoglobina, desplazando de esta manera de la sangre una gran cantidad de dióxido de carbono que está presente en forma de carbamino. 2. La mayor acidez de la hemoglobina también hace que se libere un exceso de iones hidrógeno. Y estos se unen a los iones bicarbonato para formar ácido carbónico. Este después se disocia en agua y dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono se libera desde la sangre hacia los alvéolos y finalmente hacia el aire.
Entonces, el efecto Haldane también tiene su importancia, ¿verdad? A ver, vamos a ver acá. Vamos a tratar de dibujar para que se entienda un poquito más. Acá tenemos, a ver, nos olvidamos primeramente del alveolo pulmonar, ¿no? El alveolo pulmonar aquí está. Luego está el capilar. ¿Cuánto es el diámetro del capilar? ¿Se acuerdan? El diámetro. Bien, entonces aquí está la hemoglobina en la sangre, ¿no? Dentro del eritrocito. Dentro del eritrocito, ahí está la hemoglobina. Bien, entonces la hemoglobina, cuando está un poco más ácida, tiene una tendencia a combinarse con el dióxido de carbono inferior. ¿Y esto qué es lo que hace? Desplaza de la sangre el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, como les digo, es como, a ver, en matemáticas, ¿qué decimos? Dos positivos con positivos se repelen, ¿no es cierto? Positivo con negativo se atraen. Positivo con positivo se repelen. Aquí, la hemoglobina más ácida, diríamos que se repele con el CO2, porque ambos son ácidos. El CO2 también se presenta acidez. Se repelen. Este dióxido de carbono, que en este caso se está separando de la hemoglobina, este CO2 ha de pasar al alveolo pulmonar. Ya por eso dice aquí, la hemoglobina, que es mucho más ácida, tiene menor tendencia a combinarse con este dióxido de carbono. Menor tendencia a combinarse con este dióxido de carbono para formar carbaminohemoglobina. De esta manera, el CO2 se desplaza de la sangre hasta el alveolo, ¿no? Por una parte, efecto Haldane. Dos, la mayor acidez de la hemoglobina también hace que se libere exceso de iones hidrógeno. Aquí vamos a colocar el ion hidrógeno. ¿De dónde? Del eritrocito, ¿no? Del eritrocito se libera hidrógeno al plasma de la sangre. Acuérdense que aquí llegó el ion bicarbonato. El ion bicarbonato llegó. ¿Se acuerdan, no? Que en el eritrocito el bicarbonato salía del eritrocito al plasma y en esa forma se transportaba hasta el pulmón. Llega al pulmón este bicarbonato que hemos dicho que representa el 70% de su transporte del CO2. Llega al pulmón y aquí se une otra vez con el hidrógeno. Vamos a ver si el hidrógeno se junta a este hidrógeno, ha de hacer dos hidrógenos, ¿no? Dos hidrógenos. A ver, vamos a ver un poquito mejor. Dos hidrógenos y el otro se mantiene nomás normal. ¿Y esto qué se llama? Ácido carbónico. Ácido carbónico. La unión del hidrógeno con el bicarbonato hace que se forme el ácido carbónico. Luego, este se fragmenta en molécula de agua y en dióxido de carbono. Este dióxido de carbono posteriormente entra al alveolo para su eliminación. Entonces, se está revirtiendo aquí todo lo que había pasado en el eritrocito. Acuérdense, al eritrocito entraba dióxido de carbono. Se unía a una molécula de agua. Bajo la acción de la anhidrasa carbónica se transformaba en ácido carbónico. Luego el ácido carbónico se separaba en hidrógeno y bicarbonato. Este hidrógeno que habíamos dicho, para no provocar acidosis en el eritrocito, se unía a la hemoglobina, se amortiguaba. Y el bicarbonato que quedaba pasaba al plasma y llegaba a los pulmones vía circulación sanguínea.
En los pulmones, esta hemoglobina que estaba unido a al hidrógeno, suelta, porque la hemoglobina más ácida, como dice acá, la mayor acidez de la hemoglobina también hace que libere un exceso de iones de hidrógeno, libera hidrógeno. Se une al bicarbonato que ha llegado mediante el plasma sanguíneo. Al unirse forma ácido carbónico. Posteriormente este ácido carbónico se fragmenta en molécula de agua y dióxido de carbono. La molécula de agua queda en el plasma. El CO2 difunde al alveolo para su eliminación. Entonces, eso es el efecto Haldane. No sé si me he dejado entender. ¿Alguna duda? ¿Qué pasó? Bien, entonces, ¿se acuerdan esto? ¿No es verdad? La célula elimina CO2, este CO2 entra al eritrocito, se une a una molécula de agua, mediante este enzima se convierte en ácido carbónico. Esta se divide en bicarbonato y en hidrógeno. El hidrógeno se une a la hemoglobina. El bicarbonato pasa al plasma sanguíneo. Este bicarbonato que llega al plasma sanguíneo, que llega a los pulmones, se une al hidrógeno para formar otra vez ácido carbónico. Se revierte, miren, ácido carbónico. Luego se convertía en agua y dióxido de carbono. Y este dióxido de carbono en los pulmones se eliminaba. Entonces está claro este efecto Haldane. Efecto Haldane se debe al simple hecho de que la combinación del oxígeno con la hemoglobina en los pulmones hace que la hemoglobina se convierta en un ácido más fuerte. Esto desplaza el dióxido de carbono desde la sangre y hacia los alvéolos de dos maneras. Y ahí está lo que hemos visto, las dos maneras. Ya, a ver, ¿quién se anima a explicarme el efecto Haldane? ¿Quién es el valiente que se anima a explicar, a ver, el efecto Haldane? El efecto Bohr, espero que me hayan entendido, ¿no? El efecto Bohr que habíamos hablado el día de ayer. Ahora es el efecto Haldane. A ver. Primer paso. ¿Qué gas entra del alvéolo a la sangre? A ver, un valiente. ¿Qué gas es? Oxígeno. Ya les gané oxígeno. Este oxígeno se une ¿a quién? A la hemoglobina. Y forma oxihemoglobina. Oxihemoglobina. Ahí está, ¿no? Muy bien. Ya se ha unido el oxígeno a la hemoglobina. Acuérdense ustedes que la hemoglobina también se une al dióxido de carbono. ¿Cómo se llama esta combinación? Carbamina, hemoglobina. Muy bien. ¿Qué apellido es tú? Barja, ¿no? Sí. Barja, muy bien, Barja. Carbamino, hemoglobina. Así llega acá, ¿sí o no? Hasta los pulmones. ¿Para qué? Para que el CO2 se elimine. En esta forma también se está transportando el CO2 unido a la hemoglobina. Unión llamada carbamino-hemoglobina. Ahora bien, cuando entra oxígeno y se une a la hemoglobina, hace que la hemoglobina se torne más ácido. Y cuando se torna más ácido, la hemoglobina suelta al dióxido de carbono. Es más fácil que el dióxido de carbono se libere de la hemoglobina. Esta hemoglobina liberada, este dióxido de carbono liberada de la hemoglobina, repito, ¿por qué se está liberando? Porque se ha hecho más ácida la hemoglobina a consecuencia de la unión con el oxígeno. Al hacerse más ácida la hemoglobina, es más fácil que el CO2 se libere. Este CO2 se libera para su posterior eliminación al alvéolo pulmonar y al exterior. Ahí están, ¿no es cierto? Como dice aquí en el primer punto del efecto Haldane. Ya, que quede claro esto, ¿ya? Entonces,
El oxígeno entra, se une a la hemoglobina se hace más ácida. Esto hace que la hemoglobina suelte al dióxido de carbono, con el cual estaba unido. Este dióxido de carbono que se ha soltado se difunde hasta el alveolo y del alveolo se expulsa al exterior. Ahí está. Ahora vamos a ver la otra parte. Ya, entonces, para remachar lo que hemos dicho, la hemoglobina, que es mucho más ácida por haberse unido con el oxígeno, tiene menor tendencia a combinarse con el dióxido de carbono para formar carbaminohemoglobina. De esta forma desplaza de la sangre una gran cantidad de dióxido de carbono que está presente en forma de carbamino. Ahí está, ¿no? 2. Por otra parte, la mayor acidez de la hemoglobina también hace que se libere, aquí está la hemoglobina. Acuérdense que la hemoglobina, ¿con quién se combinó en el eritrocito para que no haya acidez en el eritrocito? ¿Con quién era? Hidrógeno. Exacto. Con el hidrógeno se combinó, ¿no? Amortiguó prácticamente. Ya en los pulmones, esta hemoglobina, al hacerse más ácida por la unión con el oxígeno, hace que este hidrógeno se libere, también igual que el dióxido de carbono, ¿no? Se está liberando. Se ha liberado el hidrógeno también, gracias a que la unión de oxígeno con la hemoglobina lo hace a la hemoglobina más ácida, libera hidrógeno. Este hidrógeno que se ha liberado se une al ion bicarbonato que ha llegado junto con el plasma. Ya, posteriormente se une este hidrógeno al bicarbonato. Aquí ya tendríamos 2 hidrógenos, ¿no? 1, 2. 2 hidrógenos. Y se convierte en ácido carbónico. Este, hemos dicho, se divide o se fragmenta en agua y en dióxido de carbono. Este dióxido de carbono posteriormente se va a eliminar al alveolo y del alveolo al exterior. Ahora sí, yo creo que se ha entendido, ¿no? El efecto Haldane. Espero que sí. Bien, para remachar entonces, la mayor acidez de la hemoglobina también hace que se libere un exceso de ion hidrógeno y estos se unen a los iones bicarbonato para formar ácido carbónico. Este después se disocia en agua y dióxido de carbono. El dióxido de carbono se libera desde la sangre hacia los alveolos y finalmente hacia el aire. Ahí está clarísimo. Pasamos a ver rápidamente regulación de la respiración, igual que el vasomotor, ¿no? El centro respiratorio que regula la respiración está ubicado en el tronco del encéfalo. Este centro respiratorio está formado por varios grupos de neuronas localizadas bilateralmente en el bulbo raquídeo y la protuberancia del tronco encefálico. Está dividido en 3 grupos principales de neuronas. 1, grupo respiratorio dorsal. 2, grupo respiratorio ventral. Y 3, centro neumotáctico. ¿Se acuerdan del centro vasomotor? Está el área de inspiración, el área de la vasoconstricción, de la vasodilatación y estaba el área sensorial. 3 también. Aquí también hay 3. El grupo respiratorio dorsal está localizado en la porción ventral del bulbo. Este produce principalmente la inspiración. Este grupo respiratorio dorsal se ocupa de la inspiración, de provocar la introducción de aire a los pulmones. 2, grupo respiratorio ventral, localizado en la parte ventrolateral del bulbo. Produce principalmente la expiración. Y 3, el centro neumotáxico, como verán acá en el dibujito, está en la parte más superior de la protuberancia, controla principalmente la frecuencia respiratoria y la profundidad de la respiración. Entonces, acá podemos ver el dibujo del centro respiratorio, centro neumotáxico, el grupo respiratorio ventral, que básicamente funciona más provocando expiración, aunque también puede provocar inspiración, pero el que predomina es la expiración. Y aquí atrás tenemos el grupo respiratorio dorsal. ¿Por qué decimos dorsal, jóvenes? Porque está en la parte posterior. Este tronco encefálico tiene una parte anterior y una parte posterior. En la parte posterior está justamente el cuarto ventrículo y luego estaría
el cerebelo, ¿no es cierto? Aquí está el cerebelo. El cerebelo. Y aquí adelante es la parte anterior, cara anterior de la protuberancia del bulbo raquídeo y el mesencéfalo. Por eso se dice grupo respiratorio dorsal, porque está en la parte de atrás. Este es grupo respiratorio ventral, porque está en el vientre, hacia adelante. El centro neumotáxico prácticamente al regular la frecuencia respiratoria. Ahora bien, igual que en el centro vasomotor, llegan señales nerviosas sensitivas a través del nervio vago y del nervio glosofaringio hasta el centro o grupo respiratorio dorsal. Vean aquí el dibujito, vago y glosofaringio, y está llegando el estímulo nervioso acá, ¿no? Para que regule a la respiración. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? El tiempo ya se acaba, ya estamos advertidos que en cualquier momento se nos corta el tiempo. Ahí está, grupo respiratorio dorsal, tal vez el más importante. Tiene la función más importante en el control de la respiración. La mayor parte de sus neuronas están localizadas en el interior del núcleo del tracto solitario, igual que en el centro vasomotor. Acuérdense que el área sensorial se encontraba en el tracto del fascículo solitario. Aquí también. El núcleo del tracto solitario es la terminación sensitiva de los nervios vagos y glosofaringios, que transmite señales sensitivas hacia el centro respiratorio desde los quimiorreceptores periféricos que ya conocemos, desde los barroreceptores también, y desde diversos tipos de receptores de los pulmones. Muy parecido al centro vasomotor. Prácticamente de aquí parten señales nerviosas sensitivas por el vago y por el glosofaringio hasta el área del grupo respiratorio dorsal, donde está el núcleo del fascículo solitario. Este provoca inspiración. La inspiración, jóvenes, es en rampa. Esto quiere decir que poco a poco metemos aire. La señal nerviosa que se transmite a los señales respiratorios, principalmente el diafragma, no es en salvas, sino comienza débilmente y aumenta a modo de rampa durante 2 segundos. Después se interrumpe de manera súbita durante los 3 segundos siguientes, lo que inactiva la excitación del diafragma y permite que el retroceso elástico de los pulmones y de la pared torácica produzca la expiración. Este ciclo se repite una y otra vez, así la señal inspiratoria es una señal en rampa. La ventaja evidente de la rampa es que se genera un aumento progresivo del volumen de los pulmones durante la inspiración en lugar de jadeos inspiratorios. A ver, ustedes metan aire, entra de a poco, ¿no es cierto? Entra de a poco, eso se llama en rampa. Más o menos dura 2 segundos la inspiración. Llega un momento en donde dejamos de inspirar y viene la expiración, que dura 3 segundos. Lo importante, la inspiración es poco a poco, en rampa. No es como cuando estamos llorando. A ver, cuando lloran, ¿cómo metemos aire? En salvas, ¿no? No respiramos de esa forma. Mejor es fisiológico la entrada de aire en forma de rampa, porque de esa forma, como dice aquí, hay aumento progresivo del pulmón, del volumen de los pulmones, en lugar de jadeos inspiratorios. Entonces es importante la inspiración que sea lentamente, no en salvas. Meter aire y botar aire, no así, ¿no? Sino poco a poco. Eso quiere decir señal en rampa inspiratoria. Bueno, aquí quedaremos. Vamos a continuar mañana con este interesante tema de la regulación de la respiración. ¿Alguna pregunta antes de dejar el curso? Bueno, espero que aprovechen y mañana vamos a volver a continuar con el tema. Hasta mañana.